Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Parra, estudiante de Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica de Duoc UC de la sede de Maipú, y esta vez vengo a exponer sobre 3 casos diferentes de rechazos de la revisión técnica de 3 autos diferentes, en los que en esta presentación analizaremos lo que son las fallas, las posibles soluciones, y además interpretaremos los resultados obtenidos contrastándolo con los parámetros que debería tener el auto en perfecto estado, para así determinar si el vehículo puede o no, o cumple con la normativa vigente para circular por el país. Como primer caso, tenemos un vehículo marca Subaru modelo Loyale del año 89, que llegó a la revisión técnica con un problema en su tubo de escape, con una fuga, una rotura en el sistema de escape, lo cual es un problema bastante frecuente para autos de ese año, porque es un auto relativamente antiguo, por lo que rechazado automáticamente por dicho problema. Tal rechazo hace que el auto no permite que el auto realice, que se le realice la medición de gases contaminantes. ¿Por qué? Porque tener el tubo de escape en buenas condiciones es un requisito para medir, para hacer la medición de gases de escape. Un tubo de escape roto se vería algo así como en estas imágenes. Ahí está el tubo de escape perforado, aquí abajo también se encuentra roto, y aquí también se encuentra el tubo de escape perforado. Este tipo de problemas no cuenta con un parámetro establecido. Netamente, si el tubo de escape se encuentra con un daño similar o parecido al que se muestra en la foto, el vehículo debe ser rechazado y reparado. Puede ser reparado el tubo de escape, o más bien derechamente reemplazado la línea de escape, o el tramo al menos que se encuentra con daños. En nuestro caso número 2, tenemos un vehículo marca Mitsubishi modelo Montero Sport del año 2013 que presenta múltiples daños, 2 de ellos daño menor, relacionados con el sistema de suspensión. En lo que dice textual, la diferencia entre ruedas de un mismo eje mayor que 15% y menor o igual que el 40%, que es considerado un daño menor. El parámetro que se consiguió con esta medición es de 25% de diferencia entre ruedas del mismo eje, por lo que es considerado un daño menor. No es causal de rechazo, pero sí un reporte para advertir al conductor de que la eficiencia de su sistema de suspensión está con cierta diferencia respecto a una u otra rueda del mismo eje. Y el daño grave, el daño principal, el motivo por cual se rechazó derechamente este auto, netamente por problemas en la identificación del vehículo, ya sea en su número de serie del motor o número de la carrocería, como viene siendo el VIN. Para obtener la medición de la suspensión, primero que nada vamos a ir a nuestro equipo de medición, nuestro equipo de diagnóstico, en el cual vamos a conducir el vehículo hacia la instalación. Vamos a configurar la máquina, ingresar los datos del vehículo, ciertas especificaciones, en las cuales, al situar las ruedas delanteras sobre las placas, las placas de la máquina, del equipo de medición, va a registrar los datos, va a realizar la medición y va a registrar los datos, y luego de medir el tren delantero, se procede con el tren trasero para medir las tolerancias del eje posterior. Cabe decir que este tipo de problemas es considerado un daño menor, puesto que el único rechazo por un sistema de suspensión es derechamente un problema en la fijación del amortiguador, filtración o inexistencia del amortiguador, lo que provocaría
que fuese un daño grave, pero netamente del amortiguador. Lo que mide esta medición es la eficiencia del sistema respecto a las dos ruedas del mismo eje. Y como les decía anteriormente, el rechazo principal de este vehículo fue que el número del motor o número del chasis no correspondía el número real del auto versus el que tiene en los papeles, en los documentos del vehículo. Por lo que se presume, probablemente, este vehículo haya tenido quizá un daño, alguna reparación en lo que es el motor, donde probablemente haya sido reemplazado, se cambia el ensamble del motor o derechamente se pone un motor nuevo de otro vehículo y el cual no se ha hecho su registro, no se ha hecho su cambio, su actualización de los números en el registro civil. Por lo tanto será rechazado en revisión técnica. Luego de eso hay que hacer los diferentes trámites en registro civil de identificación y la planta de revisión técnica para poder actualizar los datos y aprobar la revisión técnica de la mejor manera. Antes de que el vehículo ingrese a la línea de inspección, un encargado va a corroborar los números presentes en los documentos del vehículo y presentes, aquí se alcanza a ver, en la carrocería, los que están inscritos en la carrocería del automóvil, y corroborar que sean los dos y que pertenezcan los papeles a la carrocería. En este tercer caso, tenemos otro vehículo, marca Peugeot, modelo 206, que presenta tres reportes, dos de los cuales son daños graves. El primero, problema en las emisiones contaminantes. Al medir, en la medición en el procedimiento ASM, se detectó que las concentraciones de monóxido de carbono en el tubo de escape superan el máximo establecido. En la estación de suspensión, al menos en el tren delantero, la diferencia de eficiencia respecto a una rueda y la otra del mismo eje es del 48%. Y la norma es el 40%, considerado daño menor, pero aún así la eficiencia no es muy buena. Y como último paso, la inspección visual, en el cual fue rechazado, fue considerado daño grave, el hecho de que tenga inexistencia o mal funcionamiento de una o más de las luces de estacionamiento. Básicamente el problema de la inspección visual, de las luces y de las emisiones contaminantes fue lo que provocó que este auto fuera rechazado por la revisión técnica. El primer el primer rechazo que tuvo fue relacionado con las emisiones contaminantes. ¿Cómo se llegó a ese rechazo? Indicó la medición que las concentraciones de monóxido de carbono fueron muy altas durante las pruebas 50-15 y 25-25. En los dos modos estuvo por sobre los parámetros permitidos. Cabe decir que antes de realizar esta prueba, el vehículo tiene que haber pasado por las diferentes otras estaciones, no tiene que haber tenido ningún problema con su sistema de escape, ninguna fuga de ningún fluido de ningún tipo, aceite a nivel, refrigerante a nivel, temperatura de trabajo apropiada, etc. Que el auto del vehículo se encuentre en buenas condiciones, la alineación, los neumáticos, por ejemplo, por temas de seguridad para efectuar la medición y todo de la mejor manera. Primeramente, tenemos que encender nosotros nuestro equipo de medición, en el cual vamos a calibrar, vamos a realizar la medición de hidrocarburos residual, etc. En el cual, acorde a la guía de EPA, que establece EPA, vamos a ubicar el vehículo sobre el dinamómetro y obviamente a una temperatura óptima de trabajo. Y la primera prueba va a ser simular un ciclo de conducción a 24 km por hora, en el cual se corrobora si existe humo visible, ya sea azul, ya sea blanco, negro, en el cual en la existencia de humo azul o humo negro se cancela la prueba automáticamente por presencia de humo.
En este caso no había humo que cancelara la prueba, por lo cual se realizó. Pero aún así no fue capaz de aprobar dicha prueba, puesto que sus concentraciones de monóxido de carbono exceden el máximo permitido. En las dos pruebas. La segunda prueba es la modo 50-15. Disculpe, el modo 25-25 a 40 km por hora, que también fue rechazado. Los parámetros obtenidos fueron 1.21% por sobre 0.71 que establece la norma. Eso quiere decir que la verdad es relativamente poco, entre comillas, y para el modo 25-25 es mucho menor esa diferencia, puesto que los datos obtenidos por el auto fue de 0.84% de concentraciones respecto a 0.69% que debería haber tenido, que debería haber aprobado. Lo que podemos deducir de esto es que quizás el auto netamente solo tenga no un problema, sino que solamente quizás le falte un mantenimiento. No es un alza significativa de monóxido de carbono, lo que podría traducirse en un filtro de aire obstruido, en un cuerpo de aceleración sucio, etcétera, sensor de oxígeno, sensor de temperatura. Materia de investigación técnica. El segundo causal por el cual obtuvo daño menor es por la diferencia entre las ruedas de un mismo eje, pero respecto a la eficacia del amortiguador. Muy similar al vehículo del caso anterior, pero en este caso tiene mayor diferencia respecto a una rueda de la otra. Es casi la mitad, prácticamente la mitad, un 48% de diferencia entre eficacia respecto a las dos ruedas del mismo eje. Considerado daño menor, pero reportado de todas maneras en la hoja para conocimiento del dueño del vehículo. Y el tercer rechazo, es decir, el tercer daño, vendría siendo la inexistencia o mal funcionamiento de la luz de estacionamiento, o una o más luces de estacionamiento. Lo que significa que el auto tiene un problema de alumbrado exterior, ya sea en alguna de las luces de estacionamiento, carencia de alguna luz de estacionamiento. Solución para eso: realizar pruebas eléctricas. Muchas veces puede ser una ampolleta simplemente, el circuito eléctrico. También materia de investigación técnica, nada más. Para concluir esta presentación, podemos determinar la importancia que es los parámetros que están establecidos para un correcto funcionamiento de los vehículos que circulan en Chile, donde podemos identificar ciertas fallas y ciertos problemas que los autos generalmente tienen, por los cuales son rechazados muchas veces en revisión técnica, y también los parámetros que podemos contrastar con el manual de procedimiento e interpretación de resultados. Lo cual con eso podemos verificar y establecer, y, bueno, ¿quién diría? Aprobar el auto para que pase la revisión técnica y quede al día en sus papeles, en su documentación. Dicho esto, muchas gracias por su atención.